¿Cómo están? Qué gusto verlos. Bien, gracias a Dios. Vamos a entrar en una enseñanza hoy de acuerdo a los últimos acontecimientos, que es crucial. Pero el título de hoy va a ser Israel espiritual en pregunta. Israel espiritual en pregunta. Israel espiritual, ¿será que es verdad o es una falsa teología? Pues ojalá que sea una falsa. Una falsa teología. ¿Por qué vamos a tocar este tema hoy? Por la sencilla razón de que estamos viendo por las redes sociales a muchas personas que están hablando de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Están hablando en contra de Israel, están diciendo que Israel es un genocida, están hablando de que Estados Unidos no tiene por qué meterse, están hablando y sobre todo diciendo que el Israel que está ahorita no es el Israel de Dios. Entonces tenemos que aclarar este tema de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras para que usted tenga cuidado y no se deje engañar de personas que no leen las Escrituras correctamente, que no y quieren dar su propia interpretación y están en contra de la nación de Israel. Entonces, por eso el título de hoy, el Israel espiritual, ¿será que existe o será que no? Porque estamos viendo que la iglesia cristiana evangélica se está dividiendo y es algo tremendo, porque muchos de los pastores que no estudian la verdad de las Sagradas Escrituras, basados en una copia mal traducida, le están enseñando a mucha gente a irse en contra de la nación de Israel, sobre todo por la guerra que ha tenido con los palestinos, y también aclaramos el origen de los palestinos, y se están yendo en contra de Israel porque dicen que ese no es el Israel verdadero, sino que existe el Israel espiritual. Resulta que es una gran mentira. Entonces vamos a ir a las Sagradas Escrituras para ver si es verdad que Dios, o Yahweh o Yahuwah, desechó a su pueblo y acogió a la iglesia como el Israel espiritual. Porque el cristianismo protestante, hoy en su mayoría, están diciendo que ellos son el Israel verdadero y es el Israel espiritual, y no es así. Entonces, los acontecimientos últimos están marcados, para que ustedes lo sepan, por los libros proféticos, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta primero, lo primero que todo, es que hoy en día se menciona a Irán, ¿cierto? Sí. Y Irán, ¿cierto? Pero Irán, usted no encuentra la palabra Irán en la Biblia, pero encuentra la palabra Persia. Entonces, cuando usted coja la Biblia y esté leyendo los libros proféticos de la Tanaj o el Antiguo Testamento, usted nunca va a encontrar el nombre de Irán, pero sí va a encontrar el nombre de Persia, ¿ya? Los persas antiguos cambiaron su nombre a Irán, los iraníes son persas, y usted no tiene por qué confundir, ojo con esto, usted no tiene por qué confundir a Irán con la familia árabe. Ojo con esto, usted tiene que aprender a conocer y a diferenciar, porque hay gente que están mezclando a Irán con la familia árabe o están mezclando a Irán con todos los musulmanes, y no es así. ¿Ok? Tiene que entender que Irán es una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Donde el gobierno, ¿sí?, se rige por una ideología de un Dios. Lo voy a poner en minúscula, ¿ya? O sea, cracia viene del sistema de gobierno, teos, del conocimiento de un Dios, y ese Dios para ellos, en su mayoría, algunos dicen que es Alá, ¿sí?, pero es el Dios de las fortalezas. No es el mismo Dios de la nación de Israel. Actualmente la nación de Israel sirve, y es público, que sirven a Yahweh, ¿cierto? En el idioma hebreo original. Y Yahweh no es el mismo Alá, si llega a ser, para que usted lo tenga en cuenta. Habla muy bonito y Irán es dirigido por los famosos ayatolas. Ayatolas, ¿ya? Los ayatolas son los líderes religiosos de
de carácter religioso que imponen o han impuesto desde la época del Ayatollah Khomeini, que murió hace muchos años o fue asesinado también por el Mossad y por los Estados Unidos. Tienen una particularidad que ellos han sometido o obligado al pueblo de Irán a creer en su Dios y en sus creencias de tipo religioso, y por eso la mayoría, no todos, para que usted lo tenga en cuenta, de la gente de Irán lo sigue a ellos. Entonces, cuando hablan del pueblo de Irán, ¿sí? No todo el pueblo de Irán obedece a las ayatolas, pero los ayatolas son los que han impuesto el gobierno desde hace mucho tiempo para acá, impuesto, ¿sí?, ante el pueblo de Irán, pero no todo el pueblo de Irán lo sigue. El pueblo de Irán está dividido y está a punto de entrar en una guerra civil, en medio de la guerra, porque la mayoría del pueblo no los apoya, y ellos son los que imponen muchas leyes donde obligan aún y someten a las mujeres. Pero a nivel público, ¿sí?, ustedes los ven que se expresan muy bonito, hablan de misericordia, hablan de un Dios misericordioso, del perdón, del amor, de la misericordia, pero las leyes internas de Irán son demasiado fuertes, muy fuertes, donde a la mujer la tienen sometida al punto que ellas son de las que tienen que utilizar la burka, ¿sí? Solamente se le pueden ver sus ojos detrás de una mallita, y los tienen en un sistema de esclavitud. Entonces, no todo el pueblo de Irán, ojo con esto, lo voy a aclarar. Esos son los de los que tienen eso tapado, son los de Irán. Sí, en Irán. Hay otras naciones que utilizan la burka, las obligan a utilizar, pero más que todo el pueblo. La burka es lo que se ponen para taparse toda la cara, ¿no? De que no se es como una especie de vestido. Entonces, ojo con esto. No todo el pueblo de Irán es malo. ¿Oyeron? Solamente el tema que rige a los ayatolas, que son los líderes religiosos, tiene que ver con el terrorismo. Son los que apoyan el terrorismo a nivel mundial. Segundo, van en contra de la nación de Israel y van en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Y desde hace muchos años atrás, desde hace muchísimos años atrás, usted va a encontrar muchos videos donde los ayatolas o líderes religiosos del pueblo de Irán motivan al pueblo iraní a odiar a Israel y a los Estados Unidos de América, diciendo que deben desaparecer de la faz de la tierra y deben morir. ¿Ya? Le voy a decir desde qué y por qué. Entonces, no podemos tildar a todo el pueblo iraní como un pueblo malo y un pueblo que está en contra de Dios, y le voy a decir por qué. Todo se resume, no sé si puedo borrar. Sí, todo el pueblo de Irán no son todo el malos, pueblo no. de Irán son malos, No todo el pueblo de solo Irán. los que ¿qué? Solamente los que siguen a los ayatolas. Okay. ¿Qué han hecho los ayatolas? Han formado una ideología o un sistema de pensamiento a los niños, donde desde niños los han formado en la ideología de destruir y acabar a Israel y a los Estados Unidos de América. ¿Ya? Por eso es que usted ve videos donde hay jovencitos que queman las banderas de Israel, queman las banderas de Estados Unidos, las pisotean y gritan muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque ellos no conocen la realidad del mundo, sino conocen lo que desde niños les han programado su sistema de pensamiento. Entonces, desde niños los forman para odiar en nombre de su Dios. Por eso usted escucha los videos donde ellos dicen muerte a los infieles. Muerte a los infieles. Refiriéndose a Israel y a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen a su Dios. Por eso hay que tener claro, y lo hemos enseñado por mucho tiempo, que la Biblia hay que empezar a volverla a coger y a leerla, porque la Biblia muestra muy claro que en el mundo existen varios dioses. Y a nivel cristiano, romano y de las hijas de Roma, que son las denominaciones,
siempre nos han enseñado que existe un solo Dios. ¿Es así o no es así? Pero la Biblia muestra, por ejemplo, en el Salmo 82.1, les recuerdo, Salmo 82.1 dice que nuestro Dios está en la asamblea o reunión con los otros dioses para decidir, ¿ya? Entonces, cuando ustedes conocen las Sagradas Escrituras, cuando ustedes no leen las Escrituras y sobre todo los libros de la Tanaj y la Torá, que son el Antiguo Testamento, ustedes conocen la verdad y la realidad de lo que está sucediendo, y usted se puede dejar llevar motivado por los videos que están saliendo en TikTok o por la gente que están hablando de que Israel es malo, que Israel es un genocida, y sobre todo porque hay millones de dólares pagados por Irán, ¿sí?, para promover en las redes sociales propaganda o publicidad o videos en contra de Israel, cuando se conoce la verdad por otro lado. Recuerden algo, que para que usted sepa una verdad, para que usted conozca una verdad, usted tiene que escuchar a las dos partes. Claro. Si usted escucha una sola parte, usted va a creer lo que esa parte le esté diciendo de malo del otro. Igual pasa cuando estamos en consejería pastoral, en un hogar, que está en pleitos y problemas. Siempre viene una persona a la consejería y habla mal del otro, y habla pestes del otro. Pero cuando escuchamos la otra parte, vamos a encontrar o vamos a estar muy cerca de la realidad de lo que está sucediendo. Y es que siempre ha habido un motivo, siempre ha habido una acción, ¿sí? Y todas las acciones que estemos viendo ahora son consecuencias de actos pasados, donde ha habido odio, rabia y resentimiento. Entonces, cuando tratan a Israel de infiel y cuando tratan a los Estados Unidos de infiel, hay que aclarar por qué. Vamos a mirarlo. Permítame, voy a borrar acá. Primero, porque no sirven al mismo Dios, no tienen las mismas creencias, no tienen las mismas costumbres. Entonces, todo se remonta. Hay gente que ha dicho, no, que esto es por los hijos que tuvo Abraham, de Ismael y de Isaac, el hijo que tuvo con la esclava y el hijo que tuvo con Sara. Y no es así. El mayor odio de Irán o los persas contra Israel vienen en la época del rey Asuero. Y usted lo va a encontrar en el libro, en su Biblia, en el libro de Esther. ¿Sí? En la historia donde aparece el señor Mardoqueo, que era prácticamente un hebreo o israelita, y aparece el señor Naamán, que es Mardoqueo, el rey de Asuero, y Naamán. Y aparece la reina Esther. La historia es espectacular y muestra cómo Naamán odiaba a los israelitas. Y fue una época en que Israel, voy a escribirlo por acá, Israel había sido esclavo de los persas y los medos. De los persas. Para eso usted tiene que entender el sueño de Nabucodonosor. ¿Recuerdan la figura? No la traje hoy, la figura de la estatua que soñó Nabucodonosor, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y pies de metal. Entonces, los persas están dentro del sueño de Nabucodonosor, que lo interpretó el profeta Daniel. Y los persas esclavizaron a Israel. Los persas liberaron al pueblo de Israel del dominio babilónico, pero los esclavizaron también. Entonces, la historia muestra que este hombre odiaba mucho a Mardoqueo. Mardoqueo era prácticamente un esclavo israelita. Y Naamán era un siervo del rey Asuero. Y lo odiaba a morir. Y dice que él creó unas leyes en el antiguo persa para asesinar a todos los israelitas, que todos tuvieran que morir. Y se inventó una ley donde todos tenían que adorar o prácticamente al rey Asuero,
y si no cumplían con la norma, deberían morir por ley. ¿Sí? Entonces resulta que todo llegó a los oídos de Mardoqueo. El chismecito llegó a los oídos de Mardoqueo, y Mardoqueo le habló a su sobrina, Esther. Eran familiares. Y Esther estaba dentro de las concubinas o mujeres del rey, porque los reyes en la antigüedad tenían los famosos harenes. Pero la Biblia dice que Esther era una mujer muy hermosa, muy hermosa. Entonces, dice la historia, para no entrar muy en detalle en Esther, que un día cuando Esther se enteró de todo lo que su tío le contó que iban a hacer con todos los judíos, y resulta que ella es judía, era judía, israelita. Acuérdense que los judíos son del pueblo de Israel. Entonces dice que ella se atrevió a entrar ante el rey Asuero y le pidió clemencia. En aquel momento era imposible que alguien entrara a la presencia del rey, porque lo mandaban a asesinar. Y dice que ella se llenó de valor, estuvo clamándole a Dios de Israel, y al fin se atrevió a entrar para hablar con el rey. No pidió audiencia y abrió la puerta y se metió en plena reunión, y halló tanta gracia ante los ojos del rey que el rey levantó su cetro y le perdonó la vida. ¿Ya? Entonces ella le contó todo lo que estaba sucediendo, y resulta que este hombrecito, el enemigo de los judíos, había fabricado una horca. Bueno, el palito donde asesinan a la gente y que los ahorcan, ¿cierto? Lo había mandado a hacer para matar a Mardoqueo. Y cuando el rey se enteró lo que su esposa, la reina Esther, le contó, y él no sabía que su esposa era israelita. Vale. Y ella se lo confesó, y ella le dijo: yo soy del pueblo que quieren asesinar, y tú firmaste la ley. Y como él la amaba tanto, él revirtió la ley y dio una, o no revirtió, dio una orden que los israelitas se podían defender. Y en ese momento dio la autorización que el pueblo judío y el pueblo de Israel se defendiera cuando lo fueran a asesinar, porque las leyes de Media y de Persia eran irrevocables. O sea, cuando el rey firmaba la orden, no se podía hacer nada. Estoy parafraseando más o menos, por si alguien conoce la historia, no vayan a decirme: no, pues que la Biblia dice esto. Estoy contando la historia para que ustedes la entiendan, no la estoy leyendo. Entonces, dice la historia que en aquel momento pasó algo tan tremendo que el rey se enojó, y dijo el rey que la ley debería recaer sobre quien la haya lanzado. Y resulta que el rey también amaba a Naamán, ya, el enemigo del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que en la misma horca que él preparó, lo colgaron a él. Por eso hay que leerse bien, para conocer bien la historia hay que leer el libro de Esther. Entonces, cuando este hombre murió, el enemigo de Israel, fue cuando el rey Asuero permitió que volvieran los del pueblo de Israel a Israel, fueran de Irán a Israel, y construyeran el templo, reconstruyeran el templo y los muros que protegían a Jerusalén. De ahí para acá, la familia de este hombre, ¿sí?, formó y ha educado a muchos iraníes en contra de el pueblo de Israel, y por eso el odio tan grande que hay de muchos iraníes hacia el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué todos los iraníes no son malos? Resulta que la historia muestra, ¿puedo borrar? La historia muestra que cuando volvieron al pueblo de Israel, muchos de los israelitas que habían sido llevados como prisioneros y como esclavos, muchos de ellos se quedaron en Persia. Y muchos de ellos hicieron familia con mujeres iraníes o persas. ¿Ya? Entonces, hoy en día encontramos muchas familias que son iraníes israelíes. Tienen ascendencia del pueblo de Israel. Se mezclaron. Entonces hay pueblo de Irán que no adora al Dios de las ayatolas, sino adoran a Yahweh o Yahuwah. Y sirven
a los 10 mandamientos y lo hacen en lo oculto, porque públicamente son asesinados y perseguidos por los ayatolas. Entonces, ese es el motivo que hay pueblo de Dios dentro de Irán, por lo cual Irán no es destruido todavía, porque hay una profecía donde llegará el momento en que todo su pueblo va a salir de ahí, y en ese momento es cuando Irán, o en su mayoría, o su capital, va a ser desaparecida de la faz de la tierra. En perfecto cumplimiento profético. Entonces, todos los acontecimientos que estamos viendo en este momento son eventos proféticos en perfecto cumplimiento y están en las Sagradas Escrituras. Está en todo lo que es el Antiguo Testamento, sino que hay mucha gente que no los conoce porque no les gusta leer la Biblia, ¿cierto? O les han dicho que el Antiguo Testamento es un antiguo pacto que fue abolido. Y no es así, está en perfecto cumplimiento profético. Ahora, ¿cuál es el tema de por qué Estados Unidos protege a Israel? Para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué Estados Unidos? Es la pregunta. Porque algunos han dicho, pero Estados Unidos, ¿qué tienen que estar metido allá? Resulta que de las 13 familias que financiaron y organizaron los Estados Unidos de América son de origen hebreo. Cuando se dice hebreo, son israelitas. Por eso, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica está basada en la Torá. ¿Ya? Por eso usted encuentra muchas de las ciudades de nombre bíblico aquí en los Estados Unidos, en este territorio. Y por eso este territorio se dice que es donde fluye la leche y la miel de la tierra prometida. TP es tierra prometida. Aunque aquí hay pecado, aunque aquí hay maldad. ¿Por qué? Porque el Israel original estaba conformado por 12 tribus, ¿cierto? No las voy a mencionar. Pero cuando llegó el momento de que Salomón cometió el pecado y abandonó al Dios de su padre, el Dios de David, le hace muy claro, Israel, la nación, se dividió en dos: las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte quedó conformada por 10 tribus. Y las tribus del sur, perdón, el reino del sur, que este es el sur y este es el norte, el reino del sur quedó conformada por 2 tribus, o 2 estados, o dos ciudades, para que me entiendan. Entonces, estas tribus quedan conformadas por Judá y Benjamín. Por eso, hoy en día se les dice judíos. Y las otras 10 tribus, hay que leer los libros proféticos, según el libro de Ezequiel, capítulo 36, y libro de Isaías, libro de Jeremías, profetas mayores y profetas menores, dice que por cuanto pecaron por culpa del rey Salomón, que permitieron la idolatría, y Salomón en su vejez abandonó al Dios de Israel y al Dios de David su padre, y por amor a sus mujeres, por la fornicación en que se vivió, permitió que crearan templos de los dioses paganos de otras naciones, aún dentro de Israel y dentro de Jerusalén. Entonces, por eso la molestia del Eterno. Y estas 10 tribus fueron las que fueron invadidas. O sea, estas 10 tribus se llamó Israel. Y la de abajo quedó como Judá. ¿Ya? Entonces, estas 10 tribus son las que fueron invadidas por los babilonios, por los medos y los persas, por Irán. Y se los llevaron como esclavos. Entonces y desaparecieron del territorio de Israel. Son las 10 tribus, es Israel. Es el Israel que Perdido. se desapareció del territorio de allá. Ajá. Y quedó las 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Cierto? Cuando el Señor vino a la tierra, cuando Cristo, el Mesías, estuvo en la tierra, las 10 tribus ya no estaban en el territorio. Estaban solamente Judá y Benjamín. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia en los libros proféticos? ¿Puedo borrar por acá arriba? Sí.
Bueno, lo que muestra la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 36, es que esas 10 tribus, voy a escribirlo en rojo, fueron esparcidas por todas las naciones de la tierra. Leas el capítulo 36 de Ezequiel y va a comprender el capítulo 37 de Ezequiel. Entonces, al ser esparcidos por toda la faz de la tierra, la escritura muestra que ese Israel, o lo que quedó, o lo que se denominó Israel, voy a escribirlo en negro, Israel desapareció, ¿cierto? Por eso hoy en día muchos dicen las tribus perdidas, que dicen que no saben dónde están, pero la Biblia sí dice dónde están en todas las naciones, ¿cierto? Pero como los de Israel de esa época ya murieron, ¿sí? Ahora la Biblia, en los libros proféticos y en el libro del Apocalipsis capítulo 12, los nombra como los hijos de Israel, que están en todas las naciones, los cuales se levantarán de acuerdo a Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 37, que habla del valle de los huesos secos, y es el mundo, el valle de los huesos secos, dice, se levantarán y volverán a formar la nación de Israel, profetizado para los últimos tiempos. Entonces, de todas las naciones del mundo, los israelitas, los hijos de Israel, perdón, ¿sí? Muchos de ellos siguieron en sus naciones obedeciendo a su Dios, al Dios de Israel. Lo conocen en este tiempo como Yahweh, cuyo nombre es Yahuwah, de acuerdo a la paleografía. Muchos de ellos lo hicieron en lo oculto, en lo secreto. Y cuando el catolicismo invadió todas las Américas y la parte occidental, ellos acogieron el catolicismo romano en lo público, pero en lo privado siguieron adorando a su Dios, muchos de ellos. Entonces, a través de los años se perdió la esencia de quién era su Dios, y por eso los llamaron marranos en todas las naciones, o sea, cerdos que volvieron al vómito del pecado por la religión romana, ¿ya? Entonces, ellos en las demás naciones, desde Canadá hasta Chile, sobre todo aquí en las partes americanas, y dejaron descendencia, ¿sí? Y sus hijos, que son nuestros ancestros, ya no conocieron, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, quién era el Dios de sus padres, ni su cultura, ni sus costumbres, ni sus creencias, porque fueron formados en la religión romana, católica, apostólica romana. Por eso nuestros abuelos eran católicos, apostólicos y romanas desde que Roma, en los años de 1547 para acá, o sea, hace 500 años más o menos, vino y obligó a todos los que vivían en estas naciones a volverse católicos, cristianos, católicos y romanos, o si no morían. Investigue el tema de la Inquisición y verá. Entonces, muchos de nosotros, ¿sí?, que nacimos en todas estas naciones, no sabíamos que provenimos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, por miedo a la persecución, y está escrito en los libros proféticos, que ellos irían a ser errantes por el mundo entero y vivirían llenos de temor, porque a todos los judíos en el mundo entero los empezaron a perseguir, asesinar y matar. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron los hombres de circuncidar su prepucio, porque esa era la evidencia física de que son judíos. Dejaron de utilizar la kipa, dejaron sus costumbres, aunque en países como en Argentina, ellos dejaron instaurado el nombre del Eterno en su hablar, el Sho, Sha, y las costumbres de hacer su propia comida y su propio pan, y en muchas partes de Argentina, fuera de las ciudades grandes, ellos todavía hacen cacería y comen de lo que producen en sus campos y en sus tierras, y es espectacular ver a sus mujeres que ellos mismos hacen el pan hasta sin levadura, como lo hacían en Israel, porque ellos tienen costumbres del pueblo de Israel. México tiene la costumbre de comer mucho cereal, comer legumbres también, ¿cierto? Comer los famosos frijoles y meter la mano al plato con la tortilla, porque la tortilla es originaria del Medio Oriente. Y por eso también en México algunos de ellos
conforme al libro profético de Isaías, adoran a la Santísima Muerte como lo hicieron allá para evitar la persecución. Entonces, todas las naciones de América, ¿sí?, muchos de nosotros somos ascendientes del pueblo de Israel, pero no lo sabíamos. Y según la Escritura, por el testimonio de Cristo del Mashiach, es que hemos vuelto a su palabra, estamos volviendo a su palabra, estamos volviendo a la Torá, estamos volviendo a las leyes y los mandamientos en obediencia a Cristo. Y es tremendo. Entonces, quien no desconoce esto, empieza a decir que Israel ya no existe, que existe un Israel espiritual, y metieron el tema de los famosos gentiles, ¿cierto? Que no son judíos, según las teologías humanas. Pero si usted mira el libro de Hechos, capítulo 2, el libro donde habla del famoso Pentecostés, ¿cierto?, del día que vino el Espíritu Santo, usted encontrará algo espectacular, y es que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que los hijos de Israel, nacidos en otras naciones, llegaron ese día a Jerusalén en la fiesta de las cosechas. Y fue cuando escucharon la palabra del Eterno en voz del apóstol Pedro y los demás apóstoles en su propio idioma, porque ellos ya no hablaban ni el hebreo ni el arameo. Es increíble. Entonces, el Israel espiritual no existe, es una falsedad. La famosa iglesia que hablan muchos teólogos cristianos no existe y no es real. Israel no va a desaparecer de la faz de la tierra. Vendrán guerras y rumores de guerras y se aliarán en contra de Israel, como están escrito aquí las naciones que irán en contra de Israel, pero no prevalecerán, porque el Eterno es su Dios, el Dios único y verdadero, o el máximo de los dioses, si hablamos conforme al Salmo 82:1, está a favor de ellos y los protege y los guía, y ellos son su Dios. Y el mundo entero, si usted se está dando cuenta, hay una división aún dentro del cristianismo que tenía que darse. Y en el libro de Mateo, Cristo dijo que la cizaña y el trigo crecerían juntos. Pero en el último tiempo, ¿cierto?, habrá una diferenciación de quién es la cizaña y quién es el trigo. Entonces, los hijos de Israel están saliendo en este tiempo para apoyar al pueblo judío, porque los judíos son parte del pueblo de Israel, y estaba profetizado, aunque en el año 135 después de Cristo, ¿puedo borrar? Aunque en el año 135 después de Cristo, cuando destruyeron totalmente a la nación de Israel y a los judíos, vuelvo a digo, en el año 135 después de Cristo, un emperador romano los expulsó a todos porque se revolcaron contra el imperio para adquirir su libertad y perdieron y los acabaron de echar por todo el mundo. Entonces Jerusalén pasó ya no a estar en manos del pueblo de Israel, ni judío, porque muchos huyeron y muchos fueron asesinados, y fue cuando le cambiaron el nombre de esta parte, que era Samaria. Samaria se llamaba esa parte, y fue cuando le pusieron el nombre de Palestina. ¿Quién se lo puso? Los romanos. Y hasta el día de hoy siguen en la pelea. ¿Por qué? ¿Por qué siguen en la discusión? Porque la Biblia dice muy claro, y quiero llevarlos al libro de Isaías, capítulo 66. Vamos al libro de Isaías, capítulo 66, verso 8. Había una profecía de que Israel volvería a su territorio. Se lo quitaron en el año 35, en el año 135. ¿Listo? Entonces vamos al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, verso 8. Vamos al libro de Isaías. Profeta Isaías, está más o menos como en la mitad de la Biblia. Y había una profecía de que una nación nacería en un día. Y esto se cumplió en el año de 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron otra vez que Jerusalén le pertenecía al pueblo de Israel,
y les permitió volver al territorio y volver a tomar posesión, pero de una parte, de la mitad de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, a través de los años, ya, si alguien tiene Isaías 66, verso 8, por favor. ¿A dónde queda Isaías? Isaías, ¿alguien me puede ayudar, por favor, a buscar a Mati, si le puedes ayudar, por favor? Isaías 66, verso 8. ¿Lo tiene en inglés? Sí, sí. Vamos, léemelo. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made to give birth in one day, or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Listo, vamos al español. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? Isaías. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces, en 1948, las Naciones Unidas otra vez le devolvió parte del territorio a Israel y le devolvió la mitad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, y ahí empezaron las guerras o las peleas entre los que mal llamaron palestinos, que son realmente samaritanos, ¿cierto? Y cuando usted estudia el origen de los palestinos, son aquellos que echaron de las naciones árabes porque se habían unido a mujeres de otras ciudades y otros pueblos. Entonces, a esas familias que desecharon de los árabes, les habían regalado el territorio que le correspondía a Samaria, ¿ya? Y los romanos fueron los que le pusieron el nombre de Palestina y le regalaron el territorio. Pero en 1948, cuando Israel lo reconocieron como nación, Israel ha venido teniendo problemas mucho con los palestinos, porque los palestinos, escuche esto, los palestinos en su mayoría no odian al pueblo de Israel, porque muchos palestinos son una mezcla de israelíes con árabes, donde se mezclaron las familias. Entonces, algunos de ellos adoran al Dios de Israel, pero también adoran a Alá, al Dios de las fortalezas, que es el Dios de los musulmanes. Entonces, por eso esa guerra tan tremenda, pero realmente el territorio no le corresponde a los palestinos, sino es territorio israelí, de acuerdo a los mapas antiguos, de acuerdo a la historia antigua y de acuerdo a las sagradas escrituras y aún a la misma Torá. Y los libros proféticos de muchas de las civilizaciones actuales reconocen que el territorio se lo había dado Dios por herencia en la época de Josué a toda la nación de Israel, toda la tierra de Canaán. Entonces, muchas de esas naciones que están hoy en día ahí, le pertenece el territorio a Israel. Y según los libros proféticos, todas estas guerras que se están dando allá es porque Israel volverá a recobrar su territorio en su totalidad, de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Que de lógica, en las guerras hay bajas, en las guerras hay lastimados, en las guerras hay heridos y en las guerras hay niños. Y se han levantado, patrocinados por Irán, grupos terroristas como el Hezbollah o los grupos que estamos viendo en las páginas sociales, sobre todo en TikTok, que izan la bandera de Palestina y muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos. Pero son grupos terroristas patrocinados por Irán para destruir a Israel. Por eso los misiles que mandan hacia Israel vienen de como 6 o 7 grupos terroristas que están patrocinados económicamente, porque Irán es una nación poderosa a nivel de petróleo y tiene muchísimos millones de dólares, pero eso es incalculable. Entonces ellos patrocinan en el mundo entero, como patrocinaron aquí en los Estados Unidos las revueltas estudiantiles en las universidades el año pasado aquí en los Estados Unidos, donde empezaron jóvenes a izar la bandera de Palestina y la bandera de Irán. Ya todo fue pagado. Inclusive ya está saliendo a la luz pública de la mayoría de los migrantes que han viajado de otras naciones y han entrado a los Estados Unidos ilegal, que ellos llegaron pagándole a los coyotes $10,000 y con transportes, comida y alimentación por donde quieran que iban los países que iban, pagados y patrocinados por dineros que salieron de Irán. Entonces la verdad se está sabiendo y la verdad se sabe si usted lee las Sagradas Escrituras. Si no las lee,
usted sigue pensando que Israel es el malo del paseo en este momento, Ok, en los Estados Unidos. una pregunta. ¿Son los palestinos, los samaritanos, los árabes, Irán, todos es el mismo conjunto? Prácticamente vienen siendo una sola familia. Sí. Es una sola familia donde hay medio hermanos, Sí, hay sí. primos y son familia, que desde las guerras vienen de tiempos ancestrales, ¿sí? Por territorio o por herencias, donde sus madres, escuche esto, si usted lee la historia bíblica del origen de los árabes y los orígenes del pueblo de Israel, es el odio por sus madres. Las madres infundaron odio en sus hijos. ¿Por qué? Porque antiguamente se permitía, de acuerdo a las leyes, que el hombre tuviera varias mujeres, o aún hay naciones del Medio Oriente donde el hombre puede tener las mujeres que su dinero alcance a sostener. Por eso están los harenes y los jeques árabes que tienen muchas mujeres, o los reyes en la antigüedad que tenían muchas mujeres. Y en aquel caso, por ejemplo, Abraham tuvo o en total tuvo 3 esposas. Pero la Biblia menciona más que todo a 2, la egipcia y a Sara, el hijo de la promesa y el hijo de la infidelidad, no infidelidad, porque fue consentido en que la esposa le dijo, tranquilo, acuéstese con la empleada, y que acuéstese con la empleada, tengan un hijo y yo lo adopto como hijo mío. Y después vinieron los problemas por el tema de las herencias. Así era. Entonces es terrible lo que está sucediendo porque estamos hablando que familia están matándose a sí mismo por odio. Pero el odio que hay de Irán hacia Israel y hacia los Estados Unidos es por culpa de los sacerdotes religiosos de Irán, los ayatolas. ¿Qué programan? Es que tremendo. Los niños desde que nacen los programan a odiar a Estados Unidos y a Israel. Por eso es que usted ve lo que está viendo y ese odio tan terrible. Entonces, no podemos juzgar a todos los iraníes que son malos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mezcla de israelíes que de la época de la reina Esther y de Mardoqueo se quedaron en Irán e hicieron familia en Irán. Y he visto los testimonios y las grabaciones de familias que son judío-iraníes y no están a favor de nadie, de la guerra ni nada, sino que quieren que los dejen en paz. Y están huyendo de las ciudades, tanto de Israel como de Irán, por la guerra que sobre todo la pronuncian los ayatolas. Y no es que Irán, no es que Israel esté yendo a destruir, o que el presidente Trump es tan malo que fue a destruir, no. Es que Irán estaba produciendo bombas nucleares y siempre viene la pregunta, ¿usted le puede creer a una persona que diga que está construyendo una bomba nuclear para fines pacíficos cuando sus argumentos son destruir a los Estados Unidos de América y destruir al pueblo de Israel? No, eso no se lo cree nadie. Por eso el presidente Trump dio la orden y les destruyó las bases esas de enriquecimiento de uranio donde iban a producir la bomba atómica. Bueno, ya lo pronuncié, ya, no puedo hacer. Bueno. Si me sancionan el video, ya saben, si el video se desaparece de las redes sociales fue porque pronuncié las palabras que no se pueden pronunciar. Bueno, el caso es que necesitan saber la verdad, qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Hay que saber la verdad. Entonces, ahora quiero invitarlos, vamos al libro de Romanos capítulo 11, ¿listo? Para ver la mentira teológica en que muchos pastores cristianos están infundando en su pueblo. Mire, es tremendo. En este momento hay muchos pastores cristianos que están igual que los ayatolas. Los ayatolas de Irán, que son los sacerdotes religiosos, incitan al pueblo desde niño para odiar a Israel. Y hay pastores cristianos que están incitando al pueblo cristiano a odiar a Israel, a odiar a los judíos y decir que ese no es el Israel. Por no leer las Sagradas Escrituras y por no conocer la historia. La falta de conocimiento lleva a eso. Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 11. Bueno, espero que no me sancionen el video por las palabras que pronuncié. Que es que no puede uno por las redes sociales ya pronunciar absolutamente nada. Ni de nada de estas naciones, ni nada de esas cosas, ni mucho menos dar los nombres de los presidentes. Pero bueno, ya se me salió ya mismo. Listo, Romanos capítulo 11. Vamos a ver el error tan grave que tiene la iglesia cristiana en este momento. ¿Listo? Voy a borrar todo esto de aquí por abajo. Espérate. ¿Okay? ¿Qué dice? Espérate. ¿Dónde? La primera nación. ¿Dónde dice? Una nación nacería en un día. Eso está en Isaías 66, verso 8. Nacería en un día. En un día. Sí, y fue en 1948 cuando las Naciones Unidas declaró que Israel volvería a ser nación. ¿Listo? Romanos capítulo 8 en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Al otro lado, hermano. Nuevo Testamento.
libro de Romanos, capítulo 11. ¿Qué título tiene? ¿Me lo dicen? ¿Qué dice el título? El remanente de Israel. Dice el remanente de Israel. Remanente viene de algo que se ha preservado. ¿Oyeron? Nada más esa palabra. Remanente es algo que se preservó. Romanos, Capítulo 11. Listo, vamos al verso 1 y le voy a decir verso 1. Verso 1 y 2 en inglés, por favor. Era capítulo 11, ¿correcto? Capítulo 11 del libro de los Romanos, y vamos a aclarar porque muchos están enseñando cosas erróneas, sobre todo porque lo leen aquí y no saben los errores de traducción que han habido, donde han cambiado todo, y Roma tuvo la intención de que el mundo entero odiara a la nación de Israel y no la reconociera. Vamos a ver qué dijo el libro de Romanos. I say then, as God cast away his people, certainly not, for I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God has not cast away his people whom he foreknew, or do you not know what the scripture says of Elijah, how he pleased with God against Israel? 1 y 2, ¿listo? That's- Perfecto, vamos en español y permítanme lo voy a leer. ¿O alguien quiere leerlo en español? ¿O lo leo yo? Sí, Dice así la palabra, dice, digo pues, y está hablando, se supone que es el apóstol Pablo, ¿no? Ya sabemos que fue Tarso quien escribió la carta. Dice, digo pues, y hace una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está preguntando, ¿ha desechado Dios a su pueblo? no. ¿Por qué tenemos que dejar claro esto? Y vuelvo y lo repito, porque hay pastores falsos con ministerio falso que están enseñándole a la gente a irse en contra del pueblo de Israel. Y he visto muchos cristianos que están apoyando a Irán por culpa de los falsos profetas que están en sus altares. Dice la Escritura, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Jamás. Y mire la respuesta, dice, en ninguna manera. Entonces, ¿dónde quedan los que dicen que Israel ya no existe porque Dios lo desechó y ahora existe el Israel espiritual, que es la famosa iglesia? Si está escrito que Dios no desechó a su pueblo, en ninguna manera, dice ahí. Miren lo que dice, porque también yo soy israelita, y se supone que está hablando Pablo, ¿cierto? Pablo era israelita. Y este hombre hablaba de los famosos gentiles. Y la gente no sabe, porque sus pastores no le enseñan, porque no tienen conocimiento, que los gentiles son los hijos de Israel, que nacieron en otras naciones y desconocen que el pueblo de Israel, por ley divina, por ley mosaica, dice que si un israelita o un judío no nace en el territorio, sino nace en otra nación, es judío o israelita. Dice, también yo soy, Pablo era israelita, que no él era. Sí, Pablo era israelita. Estamos hablando de la nación. Ah, Dice, porque también yo soy israelita. También yo soy Israel. Porque él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y Benjamín era una de las 12 tribus de la nación de Israel. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Ya? Entonces, si Pablo, en quienes los cristianos modernos se paran para decir que Israel ya fue desechado por Dios y que la iglesia es el Israel espiritual, ¿están hablando la verdad o están mintiendo? Están mintiendo. Están mintiendo, y escrito está en su palabra. Claro. Dice, verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que Elías, qué dice Elías? La escritura, ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, perdón un segundito, denme los lentes. Necesito los lentes ahorita ya, mis 4 ojitos porque ya. Los extra. Sí, unos extras porque ya no estoy como leyendo bien. Vamos otra vez, verso 2. Romanos 11. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Y viene la pregunta, ¿o no sabéis que dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Verso 3 en inglés y verso 4. Verse 4.
Lord, they have killed your prophets and torn down your altars, and I alone am left, and they seek my life. But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Amén. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, verso 4, vuelve a preguntar, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, de los dioses paganos. Versos 5, 6 y 7. Even so, then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. What then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it, and the rest were blinded. Dice así el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y tenemos que aclarar la palabra gracia. Nos han enseñado que gracia es un regalo de Dios inmerecido, ¿cierto? Pero la Biblia está mostrando que 7,000 hombres no doblaron sus rodillas ante Baal. Fueron fieles al Eterno. Por eso se halla la gracia verdadera ante los ojos del Eterno. Cuando obedecemos su palabra, entramos en gracia. Si no obedecemos su palabra, esa gracia que nos habían enseñado no es correcta. Porque ningún pecador va a recibir y va a estar en gracia ante los ojos de Dios. La gracia se recibe, o la gracia la recibimos cuando obedecemos su palabra. Y ahí lo está diciendo muy claro con el profeta Elías. 7,000 no adoraban a Baal. Fueron puros, honestos, sinceros en obediencia, y él los preservó. Entonces la gracia que nos enseñan en las teologías se va al piso. Vamos para el versículo. Perdón, sí, yo leo. Así también en este tiempo queda un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? No son por los actos que usted haga. Amén. De nada le sirve a usted ser actos de justicia o de misericordia si usted no obedece al Eterno. Así es. No justifica nada. Las obras son resultado de la gracia, de la fe que hay en usted. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces usted no puede justificarse por las obras, pero tampoco puede justificarse por la gracia si esa gracia no tiene un resultado evidente. Verso 7. ¿Qué pues? Pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vamos al verso 8, 9 y 10. Just as it is written, God has given them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, to this very day. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a recompense to them. Let their eyes be darkened so that they do not see, and bow down their back always. Verso 8 dice, como está escrito. Por eso no nos podemos salir de las Sagradas Escrituras, pero tenemos que entender lo que son los errores de traducción. Dice, como está escrito, Dios o Yahuwah les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, para que no puedan comprender. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Se siguen burlando del pueblo de Dios y se siguen burlando de Dios y van a pagar las consecuencias. Verso 11. I say then, have they stumbled
that they should fall. Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Dice pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, sino todo está en el propósito y el plan divino. Amén. Pero por su transgresión, que es su pecado, vino la salvación a lo que llaman gentiles, para provocarles a celos. ¿Y quiénes son los gentiles? Volvemos a repetir, son los hijos de Israel, nacidos en otras naciones. Usted lo puede ver en todos los libros proféticos y aún en el Apocalipsis, donde la Biblia habla de Israel y habla de los hijos de Israel. Y es increíble cómo solamente le atribuyen a Pablo haber dicho la palabra gentiles, para que la gente no conociera la verdad, que la salvación o el Eterno viene a salvar a su pueblo y a los hijos de su pueblo. Y por eso el testimonio del Mesías, y Cristo tuvo que venir, para que por su testimonio, todos los que no conocimos a nuestro Dios, ni participamos de su cultura, ni de su palabra, nos acercáramos a Él. Por eso se dice en San Juan 14:6 que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie vuelve al Padre sino a través de Él, a excepción de su propia nación, que siempre ha preservado su cultura, la Torá, sus costumbres y la adoración a su Dios. Listo, vamos al verso. Listo, digo pues, han tropezado Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si ve lo que dice, provocarlos a celos, no acabarlos ni destruirlos, ni cambiarlos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, volvemos a lo mismo. Los pastores falsos o que desconocen la verdad o son analfabetas bíblicos porque no la leen, repiten que Israel, el Israel espiritual es la iglesia. Y eso es una falsa teología, porque la escritura dice aún en el Nuevo Testamento que Israel en su totalidad será restaurado. ¿Está escrito o me lo estoy inventando? Está escrito. Está escrito. Amén. Y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también. Permítame, voy a borrar aquí para abajo. Si usted no quiere creer, porque es incrédulo a esto por las teologías que le enseñan, entonces tiene que leerse el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde habla del valle de los huesos secos que serán restaurados, y dice que es Israel. Tiene que leerse Isaías 66. Tiene que leerse todos los libros proféticos, donde todos los libros proféticos, tanto mayores como menores, dice que Israel será restaurado. Aún, si usted mira al final del libro de Ezequiel, dice que las 12 tribus originales y se reparten la tierra por heredad, y dice hasta los límites de dónde a dónde van a ir. Todo volverá al comienzo y todo va a volver como en la época de Josué, cuando Israel quedó esparcida en el territorio que Dios mismo le entregó por heredad, toda la tierra de Canaán, y dice los límites de dónde son. Aún el libro del Apocalipsis, cuando habla de los 144,000, también habla de eso. 12,000 por cada tribu, que son los que no se han contaminado y estarán en el tabernáculo de reunión con el Señor. Entonces, ¿dónde queda? Que Israel va a ser destruido. A muchos se están asustando con los TikToks y los videos. Que se va a unir Rusia, que se va a unir China, que Irán se va a unir, y que Turquía Siria se va a unir, y son los cuatro bestias grandes y terribles que muestra la Biblia, el libro de Daniel. Sí las muestra. Y muestra la guerra y lo que viene, lo muestra.
y muestra la devastación que va a haber tan terrible y lo muestra. Hermano. Pero lo que más muestra la Biblia es que su Dios, que es nuestro Dios, nos protegerá todos los días hasta que Él vuelva. Y aún dice la Escritura que a los hijos de Israel y sobre todo a los Estados Unidos de América, así haya guerra contra los Estados Unidos, también será protegido. Porque en esta nación se para sobre la Torá las leyes y los mandamientos del Dios de Israel. Amén, amén, gloria al Señor. Pero el que desconoce los libros proféticos y el Antiguo Testamento no sabe ni de lo que está hablando. Así es. Y es fácil engañar a la gente. Si la gente no lee las Sagradas Escrituras, cualquiera los engaña. Claro. Y les mienten. Como nos han engañado. Es terrible. Mire, esta semana que llevamos como 8 días de la guerra de Israel contra Irán, y ya Estados Unidos intervino ayer, eso he visto una mano de videos, pero la cosa más horrorosa, y gente dizque con título pastoral, hablando sandeces en contra de Israel. Y que este no es Israel, y que son genocidas. Dígame una cosa con todo respeto. ¿Por qué no muestran los videos de las bombas que causan daño en Israel? ¿Por qué no muestran los destrozos que hay en Israel? ¿Por qué no muestran los niños que mueren en Israel? ¿Por qué eso sí no lo suben? ¿Por qué no muestran los muertos que hay en Israel? ¿Por qué no suben eso a las redes sociales? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno de Israel no está interesado en mostrar misericordia ni que le tengan lástima. Y siendo una nación tan chiquitita, es que si usted mira el plano, eso es increíble. Es una nación pequeñita. Para que usted me entienda, Nancy, ¿sabe cómo es Israel de grande? Como de esas Milán juntos. Eso es Israel. Y se le para a las naciones del mundo. 7 frentes de batalla tiene Israel desde hace años, defendiéndose casi todos los días de morteros, de cohetes, de destrucción. ¿Y sabe qué hace la nación? Es espectacular. Me ha conmovido a mi esposa y a mí el corazón de ver los verdaderos informes. ¿Sabe qué hacen en medio de la guerra? Alaban a su Dios. Dan las gracias a su Dios. Y dicen, no importa. Usted sabe lo que es que caiga un cohete en una casa y se ven las paredes destruidas y ellos cogen el piano y alaban a su Dios porque simplemente siguen confiando en su promesa, en su palabra, en lo que Él prometió. Y Él mismo lo dijo: aunque pases por las aguas, no te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque estés en la angustia, yo estaré ahí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. También Cristo lo dijo, y Él estará y ha estado con nosotros en cada tribulación, en cada angustia y en cada prueba. Y no importa si la tierra se sacude, no importa si las bombas caen, confiamos en un Dios vivo y verdadero que estará con nosotros hasta que Él venga a rescatarnos. Todo está escrito en su palabra, pero como desconocen la palabra, se levantan contra el pueblo de Dios, que lo único que ha venido haciendo es defendiéndose. Usted no ven que Israel ataque por atacar. Cuando Israel levanta un ataque es en defensa de su propio pueblo. O se les olvida hace un año cómo entraron ese grupo terrorista a Israel y se llevaron cautivos a mujeres, niños. Violaron a muchas mujeres, las asesinaron y aún todavía tienen rehenes que no los entregan. Y lo más tremendo es que cogen a los niños de escudos. Los mismos iraníes están mostrando videos como los ayatolas y los grupos terroristas cogen de escudo las escuelas de los niños para fabricar sus armas bajo las escuelas, los hospitales, para que Israel no les haga nada. Y tienen amenazado el mundo entero. Y ahorita entra Venezuela al mapa de la guerra. Porque ahora Irán cogió a Venezuela como escudo para fabricar armas en contra de los Estados Unidos. Y están preparando armamento en contra de Argentina y en contra de los Estados Unidos desde el territorio venezolano. El mundo está como una olla ardiendo en fuego en este momento. Las 2 Coreas a punto de estallarse ya lanzándose misiles. La guerra de Ucrania y Rusia está en pleno auge. Ya Francia se anexó a la guerra en el Medio Oriente. Alemania también. Los Estados Unidos también ya. China ya dicen que mandó ayer también unos barcos para el Golfo Pérsico. Y los países árabes, que se suponía eran los enemigos de Israel, están apoyando a Israel. Pero están en silencio, dicen que todavía no van a intervenir. No tengan miedo cuando vean las bombas. La Escritura dice que caerían las estrellas del cielo antes de la venida de Cristo, lo dice el Mateo. Y cuando el escritor decía las estrellas del cielo, él
Él lo que hizo fue relatar en su propio conocimiento. Él no sabía que esas luces eran bombas. Hoy día sabemos que son bombas. Y lo único que podemos decir es la venida de Cristo, de nuestro Señor, está cerca, porque Él lo prometió y todo está escrito. Aférrese a la palabra de Dios, es lo único que puede hacer. Ya están pasando muchos videos aquí en los Estados Unidos donde los trenes están cargando armamento militar hacia las fronteras. Y los Estados Unidos desde hace una semana está blindado por cielo, tierra, mar y aire, y el ejército está en alerta naranja ya. Se está esperando ya la respuesta de Irán contra los Estados Unidos porque juraron y prometieron. Es increíble lo que está sucediendo. Y todo en perfecto cumplimiento profético. Llegó la hora de que el mundo deje de jugar a las teologías. Llegó la hora de dejar de jugar a las religiones. Llegó la hora de jugar a las denominaciones. Llegó la hora de engañar a la gente. Hay que volver a la palabra del Eterno. Hay que empezar a cumplir su palabra. Porque en cualquier momento, en cualquier país del mundo, va a explotar una bomba nuclear que va a acabar con medio mundo prácticamente, o tal vez con nuestra ciudad. Y a medida que vaya incrementando la guerra, los jinetes que dice el Apocalipsis van saliendo. Va a haber hambre, va a haber escasez. La economía se va a ir por el piso. Y el Señor mismo dijo allá en Mateo 24 que antes de esto sucederían señales en los cielos y en la tierra, y se están cumpliendo. Y la gente se la pasa, como dice la Escritura, como los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, en bodas, en fiestas, en orgías, en borracheras, menos buscando la palabra de Dios. Y algunos que son religiosos buscando al que le dice el pastor y no buscan su palabra y no se han arrepentido de sus caminos. Está el mundo en alerta roja en este momento y los mapas de las bombas nucleares están en rojo. Están esperando la respuesta de China y la respuesta de Rusia, porque Rusia dijo que iba a proteger a Irán. Y ya los Estados Unidos, el presidente Trump dio un paso correcto y acertado, aunque muchos digan que no. Porque no se le podía permitir a un grupo extremista religioso que juró matar y destruir a los Estados Unidos construir una bomba atómica. Y mucho menos se puede creer en que una nación que está hablando de paz y que quiere la paz, pero en sus alocuciones dice destruir a Israel y borrarlo de la faz de la tierra y borrar a los Estados Unidos, no se puede creer en ellos. Llegó la hora de dejar de jugar con nuestra salvación. Así es. Y acogernos porque tal vez no sabemos qué va a suceder. Y hago una pregunta, ¿qué tal que la bomba caiga en nuestra ciudad? Tampoco no. ¿Qué sabemos? ¿Será que estamos preparados? Y lo más tremendo es que la gente ignora que eso todo está escrito. Todo está escrito. Volvamos a la escritura, libro de Romanos, capítulo 11. Dice verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vamos al verso 13 y 14, señorito, por favor. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry, if by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh, and save some of them. Vea 15. For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead? ¿Ves lo que dice el verso 13? Dice, porque a vosotros os hablo gentiles, y ya saben que son los hijos de Israel, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocarlos a celos a los de mi sangre, o sea, al pueblo de Israel, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, si ve, exclusión, no dice desechar, exclusión es que los apartan, los excluyen del grupo, por un tiempo, dijo el Señor. Por eso la Escritura habla de que todo tiene su tiempo y hora, bajo la luz del sol, y todo está en las manos del Eterno. Es el tiempo en que permitió que Israel fuera excluido por un tiempo, mientras él recogía a los hijos de su pueblo bajo el testimonio del Mesías y el mensaje de la cruz del Calvario. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Sí ve lo que dice?
Vuelvo a repetirlo, verso 15 del libro de Romanos 11. Porque si su exclusión, hablando del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, miren lo que pregunta, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? ¿Volver a resucitar Israel? ¿Volver a renacer? Sí. Por eso Ezequiel capítulo 37 habla del valle de los huesos secos. Y está hablando que Israel sería tomado de entre todas las naciones y sería reunido en su territorio. Y estaba profetizado. Y sabe que lo más delicado, que muchos pastores, hablo de los pastores, no hablo de los sacerdotes, que lo que más he visto son los pastores, cogen Ezequiel 37 a enseñarle a la gente: profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu hogar, profetiza sobre tus bienes, profetiza sobre todo eso. Mentiroso el diablo. Dice que le estaba profetizando a los huesos secos que están en el mundo, que es Israel, que se levantara y se uniera en un solo cuerpo y recobrara vida. Esto es bárbaro. Verso 16 dice: si las primicias son santas, y las primicias es el pueblo de Israel. Dice, si las primicias son santas, de lógica que no son todos. ¿Sí? De lógica que no son todos, porque si usted mira en Israel, también allá en Jerusalén hay pecado. Hay libertad de culto y adoración. Y muchos se han apartado de su Dios, como se apartó Salomón. Pero dice, si las primicias son santas, y habla de los que están en santidad, en K2, los que están en Torah, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también no son las ramas. O usted ve un árbol impuro y los frutos puros. O usted ve un árbol podrido y los frutos sanos. Si el árbol es podrido, la fruta también está mala. Y viene algo muy tremendo, voy a borrar acá, en lo cual los pastores se basan para refutar y decir que este Israel es un genocida y no es el propio Israel. Diga conmigo, teología del reemplazo. Es una falsa teología por un error de traducción aquí, y se lo voy a mostrar. Verso capítulo 11, verso 17. Es lo que dice en nuestras Biblias. Dice, si algunas de las ramas, escuche, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Sí ve? Está hablando de un olivo silvestre. Y este olivo silvestre son los hijos de Israel nacidos en otras naciones. En otras naciones. A quienes llamaron los gentiles. Entonces, si lo vuelve a leer, lo que este verso indica es que el olivo original o las ramas originales fueron arrancadas y reemplazadas por el olivo silvestre, o sea, por los gentiles. Por eso es que dicen que el pueblo de Israel fue desechado por Dios, y ya vimos que no, y fue reemplazado por los gentiles, o la famosa iglesia. Pero hay un error de traducción, por eso lo llaman la falsa teología del reemplazo. Vuelvo a leerlo, verso 17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y resulta, lo voy a poner aquí en negro, en sus Biblias usted encuentra las palabras en lugar. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Sí. Dice en lugar de ellas. Cuando se pronuncia en lugar, indica reemplazo. ¿Cierto? Está aquí este borrador, y si yo pongo otro y quito este, es porque lo reemplacé. Por eso se llama la teología del reemplazo. Pero hay un error de traducción, porque en vez de decir en los libros originales, en los códices sinaíticos originales, aquí lo voy a escribir,
Códice sinaítico original no dice en lugar, dice junto. Entonces cambia la connotación de la palabra. Cuando encontramos la palabra en lugar es reemplazo, pero el original dice junto a ellas. O sea, no fueron reemplazadas, sino puesta al lado. ¿Ve? Y de ahí que hay muchos pastores que desconocen la falsa teología del reemplazo, enseñan que Israel fue reemplazado por Dios, por la iglesia, que somos los gentiles. Y eso es una falsedad. No existe ni una evidencia en las Sagradas Escrituras, ni en la Torá, ni en los originales. Ni siquiera existe esa evidencia en las mismas Biblias que están mal traducidas. Entonces vuelvo y le repito. La palabra en lugar no es correcta. Los originales dicen junto. Y ahí se originó la falsa teología del reemplazo, donde dicen que el Israel espiritual es la iglesia. Y eso es una mentira. No existe el Israel espiritual. Todo el tiempo la palabra de Dios habla del Israel físico y los hijos de Israel físicos. Por ejemplo, ustedes que saben que su origen es hebreo, por los pasados, ¿ustedes es espíritu o es físico? Físico porque nos estamos viendo. ¿Ya? No somos nada espirituales, somos espíritus. Dice, y ha sido hecho participante, ¿sí ve? De la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, fíjese el error de traducción que hay ahí. Porque si hubiera sido reemplazado, ¿cómo pues dice que será participante de la raíz y la savia? Si usted está aquí parado y lo quitan de acá, ¿cómo va a participar del tablero? Claro que no. En cambio, si usted lo paran junto a la persona que está aquí, usted participa de lo que estamos haciendo. ¿Ve cómo se contradice? Porque es un error de traducción. Es delicado, por eso hay que leer todos los contextos. Verso 18, por favor, y verso 19. Do not boast against the branches, but if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you. You will say then, branches were broken off that I might be grafted in. Vamos en español, dice, no te jactes contra las ramas. No se burle del pueblo de Israel. No ataque a la nación del pueblo de Israel. Miren lo que dice. Y si te jactas, sabe algo, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿De dónde creen que salió la palabra de Dios? Amén. Estas copias con errores, ¿de dónde creen que salieron? Ya, ya. De la traducción de la Torá. Amén. ¿Y de dónde es la Torá? Del pueblo de Israel. La Torá es la palabra de Dios, sí. ¿Pero de dónde se origina? De Israel. Entonces, si usted habla en contra del pueblo de que Dios escogió, al cual Él está procesando, puliendo y preparando para su venida, ¿qué cree que va a pasar con usted por burlarse del pueblo de Dios o estar en contra de Él? Será descartado. ¿Acaso usted cree que muchos se creen dioses para juzgar y señalar a la nación? Claro que no. Están en guerra. Y la gente desconoce que en los libros de las leyes existen leyes sobre la guerra. Y si Israel estuviera haciendo algo indebido, algo malo, ¿quién lo va a juzgar? Dios mismo, su propio Dios, por hacer lo incorrecto, no nosotros. A nosotros se nos dio la orden de bendecirlos y orar por ellos para su plena restauración. Amén. Porque si no fuera por ellos, no conoceríamos ni a Cristo, porque Cristo era israelita. Él nació en la tribu de Judá de Israel. Entonces, ¿podremos estar en contra de su pueblo? No, jamás. Aún Cristo mismo nos enseñó a orar y bendecir a quienes nos persiguen. Y que se paren cristianos y pastores cristianos a enseñarle a los cristianos a detestar al pueblo de Israel. Amén. Eso es inconcebible. Entonces vemos el pensamiento romano y grecorromano en plena función en los altares y no la verdad de la palabra. Por eso repetimos siempre con mi esposa, si la gente comprendiera y leyera las Sagradas Escrituras o la Biblia al menos la leyeran, entenderían la verdad y no se dejarían engañar más por ninguna religión. Así es.
Y ahora menos por los TikToks. Por esa razón hemos estado toda la vida. 19, 20 y 21. Well said, because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. For if God did not spare the natural branches, he may not spare you either. Therefore consider the goodness and severity of God. On those who fell, severity, but toward you, goodness. If you continue in his goodness, otherwise you also will be cut off. Mira lo fuerte que dice esto. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y es lo que están diciendo, ¿no? Somos el Israel espiritual. Esos son unos asesinos, unos genocidas. Apoyando al grupo Hamas, apoyando al grupo de Irán. Y miren lo que dice la escritura. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. ¿Cómo se va a creer mayor que el pueblo de Israel? Es lo mismo de los que hablan en contra de la nación de Estados Unidos, pero viven acá. Y se quejan del gobierno, y se quejan de todo, pero viven acá. Y maldicen al presidente, y maldicen todo, pero viven acá. Comen de acá y disfrutan del dinero de acá. ¿Por qué si odian tanto a la nación que los vio nacer, o que los protegió, o que les bendice, por qué no se van para otras naciones entonces? Es usted igual que los hijos en la casa, cuando hablan mal de su padre o su madre, pero están en la casa. Y papá y mamá les dan de comer y les tienen un techo, pero hablan mal de sus viejos. ¿Por qué no se van y experimentan su vida por aparte? A ver si lo hacen solos. Exacto. Eso es increíble, eso es tremendo. Dice, verso 20, verso 21 dice, porque si Dios, Yahuwah, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no perdonó a la propia nación, y ya murieron, la propia nación ya murieron hace muchos años, pero quedaron los hijos, y somos los hijos de Israel, a quien dicen que Pablo llamó gentiles. Pero por ignorancia y por desconocimiento y analfabetismo, por no leer, la gente desconoce la verdad. ¿Usted cree que si Dios los usó a ellos, usando a Nabucodonosor, a los babilónicos, a los medos, a los persas, qué cree que está pasando en la guerra ya? ¿No es el juicio de Dios contra su propio pueblo para que aprendan una lección y lo vuelvan a buscar? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para intervenir con opiniones personales y meternos en el proceso de Dios? ¿Sabe qué es mejor? El mejor consejo, mire, callar nuestra boca. No vaya a ser que nosotros, por criticones, seamos juzgados y procesados por meternos en los planes de Dios, en procesar a su pueblo. Eso es delicado. 22, 23 y 24 y terminamos todo. And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them again. For if you were cut out of the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree? ¿Hasta 25 también? 24. Oh, ese es el 24. Mira lo que dice. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Voy a borrar acá. Entonces, ojo con esto. Porque usted no tiene por qué inclinar la balanza. Entonces, dice, mira la bondad, porque nuestro Dios es bondadoso y también es severo. Y por amor corrige a su pueblo. Y la escritura dice por allá en el libro de los Proverbios que Dios, como buen padre, también corrige a sus hijos. Y si el padre no corrige, no educa a sus hijos, ¿cómo cree que son los hijos más adelante? Hasta le van a pegar a su propio padre. O permanecen en una cárcel. O en las calles o muertos. Entonces, ¿Dios es bondadoso? Sí. ¿Pero severo? Sí.
Porque para eso Él estableció su palabra, para que la obedezcamos. Y si no obedecemos su palabra, ¿qué creen que va a pasar? Ay, vamos a ser salvos por gracia, como por ahí dicen algunos. No, seremos juzgados y procesados por desobediencia a su palabra. Miren lo que dice el verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Sí ve? Con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Vea lo que dice, si permaneces en esa bondad. Donde Él te ha tenido misericordia en cada momento de tu vida, en cada cosa que has hecho mala. Y aún te sigues burlando de Dios, pero Él te ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque no ha llegado el tiempo todavía del juicio. Así es. Dice, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, hablando del pueblo de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios, dice, para volverlos a injertar. Entonces, ¿los desechó? No. ¿Los procesó? Que es algo muy distinto. Pero volverán a ser una nación conforme Él lo prometió en su palabra. Verso 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, los que no son de Israel, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más, hablando del pueblo de Israel, cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y si queremos seguir leyendo, dice la restauración futura de Israel. Y todos los libros proféticos dicen que Sión será restaurada, Jerusalén será purificada, Israel volverá a recoger todo su territorio que Dios le dio por heredad. Amén. Entonces tenemos que volver a las Sagradas Escrituras y no andarle creyendo a cuanto loco está cambiando la fe de la palabra de Dios y lo correcto de las Escrituras a sus opiniones personales en odio a la nación de Israel. Ojo con esto, cualquier pastor o persona que diga tener título, que esté en contra de Israel como nación y en su proceso, sencillamente no es un hombre de Dios. Se puede decir que es lo que dice el Judas verso 4. Son de los que entran encubiertamente para alejar de la verdad a los hijos de Dios. Vuelva a las Sagradas Escrituras y alcance la vida eterna. Corrija su camino y nunca se le olvide que estamos en tiempos peligrosos, donde es mejor volver a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos, como Cristo lo ordenó también en su palabra. Volvámonos a Dios antes que llegue el día malo y terrible, del cual ya no tengamos complacencia. Todo está escrito, todo está profetizado y todo está en perfecto cumplimiento. Y según la palabra de Dios y según lo que Cristo enseñó, esto es antesala a su venida. Que nos encuentre preparados y en obediencia. San Dios les Judas, bendiga. San Judas 1.4, déjame lo leo. San Judas verso 4. 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, Yahweh, y niegan a nuestro Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús Cristo. Exacto, es negar su palabra y su verdad. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga. Amén.